Viajar, o sea, principalmente es, o como lo entiendo yo, se divide en dos matices. El viaje en sí, que es lo que se ve o lo que físicamente se observa o se recorre, y después el viaje de cómo uno internamente lo va viviendo y que busca. Hay algo que en nosotros es una verdad. Nos gusta andar en bicicleta, viajar por lugares remotos, escuchar historias de cicloviajeros, mirar atardeceres. Amamos la aventura en general. Pero también hay otra cara en eso. Somos curiosos de algo que a simple vista no lo vemos, pero que en nosotros existe. Por eso mismo, decidimos preparar las bicis, las alforjas y hacer un viaje a las profundidades de nuestra identidad. El recorrido que tenemos que hacer Alpa Corral hasta La Cruz. 70 kilómetros. Son 70 kilómetros, un camino de tierra que lo chequeé y está bastante bueno, al parecer. Vamos a ver. La Cruz. Dame un mate. La Cruz. Che, poste creo que son como... Nos quedamos sin agua. ¿Eso significa que eso tenemos que arrancar? Vamos. Nuestro viaje ya había comenzado. Pasamos la noche en Río de los Sauces, una localidad con vista a las sierras de Comechingones. Hacer una travesía de esta modalidad es llevar tu casa a donde quiera que vas. Nuestro primer objetivo era llegar a La Cruz. Teníamos 30 kilómetros por delante. Estamos recorriendo el sur de la provincia de Córdoba, estuvimos en Alpa Corral, ayer pasamos una muy linda noche en Río de los Sauces y ahora vamos en dirección hacia la localidad de La Cruz. Todo este tramo que hicimos aquí en la Sierra del Sur, desde Alpa Corral hasta acá, la verdad que fue muy hermoso, simplemente que el sol hoy estaba muy abrasador, lo que implicaba que por ahí tengamos que frenarnos en la ruta a buscar alguna sombrita como para descansar un rato. Si hay algo que hemos aprendido, es que para convertirse en un cicloviajero no es necesario ser un ciclista profesional, tampoco ser un experto en viajes. Se trata de confiar y saber que cada día el camino enseña, pero para vivirlo hay que experimentarlo. Me surgió la bici porque entendía que mi viaje tenía que ser una especie de peregrinaje. Siempre entendí que una bicicleta tiene una mecánica mucho más simple que cualquier otro medio de transporte. Me parece que la bicicleta es el medio más efectivo en combustión humana, digamos. Yo siempre conecto a una relación de que consideremos que un medio de transporte que no sea una bicicleta o que no sea correr es una cápsula. Entonces, una persona que viaja de una ciudad a otra en avión está reduciendo la amplitud del mundo en vez de transitarla. En cambio, si uno transita el punto Buenos Aires-Bogotá recorriéndolo,
podemos entender la distancia real porque la estamos usando combustión humana y el mundo se agranda. Yo no tengo la misma dimensión del mundo en haberlo transitado que si hubiese recorrido todo en avión, al margen de los tiempos. Los primeros 2 semanas del viaje fueron muy dedicadas a pedalear y a no parar, a tratar de entender lo que estaba haciendo. Y después, más o menos en el día 15, sentado también viendo el mar en una ciudad en Italia, en Livorno, me di cuenta de que iba a dar la vuelta al mundo. En ese momento, sin entender nada de viaje, proyecté que iba a tardarme 2 años y medio, lo que en realidad fueron casi 10 años después de viaje. Francisco Cámara nos compartió un viaje increíble, 10 años dando la vuelta al mundo en bicicleta. Pero también pensábamos cómo hubiese sido un viaje así, pero hace 70 años atrás. Y si les dijera que alguien lo hizo, como cicloviajero querríamos conocer su historia. Pero aún falta para eso. Antes teníamos algunos kilómetros más de ruta. El día nos permitió hacer algunos tramos de más. Pudimos avanzar 15 kilómetros y llegamos a la cruz. El atardecer nos recibió llegando al dique Arroyo Corto. El agua del lugar proviene de las Sierras Grandes y del embalse Cerro Pelado. Estábamos en un paraje muy tranquilo, por lo que decidimos pasar la noche a orillas del Puente Viejo. Este viaje tiene un propósito que está ligado a la curiosidad de saber de dónde venimos, cómo se construyó nuestra identidad y cuál es su relación con los viajes. Los kilómetros nos enseñan que en el cicloviaje no hay competencia. Tampoco existen las reglas que determinen cómo hacer un viaje. Pensamos que lo más importante es poder contemplar la naturaleza, conectar con las personas, dejarse arrastrar por los caminos y estar dispuestos a escuchar y a compartir. Emprender en el cicloviaje es una decisión interna a abrir puertas que permitan mirar el mundo en primera persona. Asfalto nuevamente y nuestra conexión con la bici era más profunda. Hace un tiempo atrás, en un viaje en bicicleta, estábamos sentados en una plaza y se nos acercó José. Él se presentó y contó una historia reveladora sobre un cicloviajero. Meses después, estamos yendo a escuchar esa historia.
Pasamos la noche en el paraje El Cimbolar. El padre de la iglesia nos dio permiso para acampar sobre un costado. Cuando amaneció, sentíamos buenos augurios. El sol comenzaba a calentar el aire fresco y las plantas generaban una linda sensación de calma. Es indudable que los viajes en bicicleta, cuando son transmitidos por otras personas, nos llenan de motivación, de ganas de seguir recorriendo caminos. Los intercambios de historias son como ríos que avanzan por un lento cauce e invitan a otros a dejarse arrastrar por la corriente. Y nosotros queríamos empaparnos de historias. Ya estábamos dispuestos a conocer más sobre los comienzos del cicloviaje. Sobre la Ruta 9, en San José de la Dormida, nos esperaba José Elías, hijo de Francisco Elías, un aventurero cordobés que fue pionero en los viajes en bicicleta. La idea de este viaje comenzó desde niño. Él era del sureste de Córdoba, de Isla Verde, pequeño pueblo de la Pampa Gringa. Y de ahí comenzó a soñar con la idea de viajar, de recorrer el mundo, en fin, hacer algo grande. Y así fue que arrancó en enero del año 52 con su larga travesía, teniendo 24 años desde Buenos Aires. Recorrió 14 países, pedaleando 1 año, 3 meses y 20 días para llegar hasta Ottawa, Canadá. La bicicleta que él utilizó en su viaje era una bici de ese momento, una bici de acero, llantas de acero, muy rudimentario para lo que existe hoy en día, todo, hablemos de todo. Después llevaba una valija donde llevaba sus pertenencias. Es más, la bici fue soldada en un montón de partes porque, se fue quebrando producto del deterioro de la travesía. ¿Qué siento yo cuando cuento por ahí la experiencia del viaje de mi padre? Sí, hay momentos que me pasó que se me traban las palabras, no me dicen nada, se me hace un nudo en la garganta. O sea, contar porque realmente es una cosa de loco. O sea, realmente un viaje para mí es un héroe, un grande en todo sentido, arriba de la bici y arriba de la vida. Córdoba capital, la ciudad donde converge todo. Su casco histórico nos invitó a preguntarnos, ¿cómo llegó a formarse la identidad de una ciudad que alguna vez fue río y monte? Para responder eso, decidimos emprender rumbo a la Córdoba norteña. Los encuentros con Fran Cámara y Francisco Elías nos enseñaron que cuando viajas en una bicicleta, el mundo tiene dimensiones reales y todos los caminos son posibles, aún ante las diferencias tecnológicas de cada época. Estábamos recién en el comienzo, pero dispuestos a descubrir más historias acerca de nuestra identidad. Casa Copetti es parte de lo que es Colonia Carolla. Esto es un museo que lo que tratamos de hacer es de alguna manera poner en escena lo que fue el origen de Colonia Carolla, lo que era la vida diaria de las familias carollenses. Bueno, los primeros inmigrantes llegan a Colonia Carolla después de la ley que dictó Nicolás Avellaneda, el año 1876, y se instalan 60 familias, las primeras, que llegan el 15 de marzo de 1878. Cuando yo hablo de 60 familias, hablo de 300 personas, el primer contingente. Porque después, en 1880, llega un segundo contingente y así paulatinamente van sumándose familias inmigrantes, todas del mismo origen, norte de Italia. Yo creo que el mayor legado tiene que ver con lo cultural. Esta cultura del trabajo, la cultura del ahorro, eso. Yo creo que a nosotros, los carollenses que somos descendientes de estos primeros inmigrantes, nos ha marcado mucho.
Yo creo que todos los inmigrantes cuando llegan a otra tierra, llevan todo ese bagaje cultural, lo llevan a esta nueva tierra y bueno, ahí es donde tratan de plasmarlo y que perdure en el tiempo. Y creo que estos inmigrantes es lo que han hecho, es lo que han logrado y es lo que podemos ver todos los días. Las corrientes migratorias del siglo XIX quizás son de aquellas herencias más cercanas, aunque en la actualidad la tecnología y la facilidad para viajar permitió potenciar las influencias culturales a lo largo del mundo. Pero eso está ocurriendo en este momento. Dispuestos a seguir escuchando historias, estábamos recién en el comienzo, construyendo parte de nuestra identidad. Estamos en la estancia jesuítica de Jesús María, que fue comprada por la Orden de los Jesuitas en enero de 1618 y está ubicada justamente en un tramo central y fundamental del Camino Real de Buenos Aires a Lima. Lo más importante de la estancia jesuítica es cómo se administraban, ¿no? Porque vivían solamente 3 o 4 curas, nada más, con algunos coadjuntores que eran como ayudantes, muy poquitos, no llegaban a 10 nunca, jamás, y tenían una dotación de aproximadamente unos 250 esclavos al momento de la expulsión. Nosotros tampoco tenemos que olvidar que los jesuitas eran una orden de tipo empresarial, si bien todas producían todo, eso hay que decirlo, pero se orientaban, no podemos decir se especializaban, pero se orientaban a algo. Altagracia un poco más a las telas, Santa Catalina a las mulas, Carolla a las vacas y la estancia de Jesús María a la fruta, frutos disecados, frutos encurtidos y a la producción vitivinícola. Los jesuitas aportaron algo fundamental a la estructura cultural de Córdoba, que fue primero la parte educativa, es decir, todo lo que recordemos que estas estancias tenían un fin y el fin era el fin último de las estancias, era el sostén de la obra evangelizadora de la orden jesuítica, la ganancia de lo que ellos producían y de lo que ellos hacían en esta estancia, y dicho todo esto de manera muy general, ¿no?, iba a la obra evangelizadora de los jesuitas. Y esa obra evangelizadora era lo que hoy conocemos como el Colegio Montserrat y la Universidad de Córdoba. Ahora bien, nosotros no debemos olvidar que los jesuitas eran una gran empresa, una gran estructura productiva y la mayor empresa esclavista de Sudamérica. Entonces, no debemos olvidar también que parte de esa herencia jesuita también es el sufrimiento y la explotación de un colectivo humano como fueron los africanos, ¿no? Desde que los seres humanos comenzaron a viajar hace 70.000 años y se desplazaron de África para poblar el mundo entero, los caminos fueron canales, en la cual se desplazaron mucho más que individuos y colectivos de personas. Pero nuestra curiosidad aún pisaba fuerte. Era necesario completar el ciclo y sacar a la luz la mayor cantidad de historias posibles. Por lo tanto, debíamos viajar aún más. Ahora tenemos el desafío de llegar más al norte, donde nos esperan diversos parajes, algunos de los cuales contienen mucha riqueza arqueológica. Continuamos con nuestro recorrido, ya casi llegando a San Francisco del Chañar, y bueno, la ruta se puso mucho más tranquila, el paisaje empezó a cambiar, empiezan a aparecer las primeras palmeras caranday, y si miramos hacia atrás en la historia, inclusive mucho más atrás, antes de la llegada de los jesuitas y de los inmigrantes italianos, en Córdoba ya habitaba otra cultura. En este trabajo, que implica investigar las diferentes vertientes del ser cordobés, estaría incompleta sin sus originarios. Llegamos a San Francisco del Chañar, el lugar más poblado al norte de la provincia. Aquí es la puerta de entrada a las sierras de Ambargasta, donde abunda un bosque nativo, conservado y diverso. Muchos de estos caminos son transitados solo por los que viven en las zonas cercanas, pero las huellas parecen venir de diferentes lugares y más precisamente de siglos atrás.
Nuestro desafío era llegar al encuentro con un arqueólogo, lo cual implicaba recorrer un camino boscoso, despoblado y en medio de las sierras. Pero a nuestro favor era que el lugar tenía una belleza inigualable, con una diversidad de flora que abundaba. Hola Luis, Hola, ¿cómo chicos. estás? Acá Edu. Che, qué Lucas, suerte que ¿cómo llegaron. estás? ¿Encontraron bien el camino? Perfecto, de Muy 10. meandroso, complicado para llegar. Estamos ubicados ahora en el departamento Sobremonte, en un sitio arqueológico. Tiene un nombre que es Piedra Pintada, pero es un nombre genérico ya que hay muchos sitios con arte rupestre, con este tipo de representaciones que llevan este nombre como Piedra Pintada. O sea, no es la única en Córdoba, ¿no? Es una forma en que los lugareños denominan los lugares donde suelen encontrar vestigios de arte rupestre. El motivo que me ha convocado aquí al trabajo dentro de la arqueología es específicamente el arte rupestre. Nosotros los arqueólogos tenemos, digamos, una desventaja frente a lo que sería la disciplina de los historiadores, quienes cuentan con documentos históricos, digamos, o fuentes escritas para poder interpretar el pasado. Y en nuestro caso, que trabajamos con sociedades ágrafas, se entiende por ágrafas aquellas sociedades que carecían de escritura, la única forma de poder llegar un poco a sus modos de vida, cómo vivían o coexistían estas sociedades o formaciones sociales, era a través de los vestigios materiales o la cultura material que nos han legado, ¿no? Por cultura material se entienden restos de cerámica, objetos hechos en piedra, en hueso, y esto también, estas pinturas son parte de esa materialidad del pasado. Es decir, acá lo que estamos encontrando es una conjunción de elementos. Algunos nos remiten a esta parte de Córdoba, que hablábamos bien comechingona, pero aparecen otros elementos que son exóticos. Por ejemplo, algunos restos de vasijas o de ollas pintados que pertenecerían a culturas de Santiago del Estero, como el caso de Averías o Sunchituyo. Por lo tanto, estamos pensando a esta zona o esta área geográfica como una región de frontera. Hemos encontrado relaciones que vinculan a esta área de Antofagasta con otras regiones, por ejemplo en la Sierra de San Luis o en las sierras de La Rioja, ¿no? Que están distantes a 200 kilómetros, 300 kilómetros en algunos casos, con lo cual nosotros empezamos a establecer que hay un vector de conexión o hay un vínculo entre esta gente y la gente que está viviendo en aquellos territorios. Ahora, hemos encontrado motivos que son réplicas exactas, digamos, a una distancia muy grande de cientos de kilómetros, que nos están hablando de que la persona que pintó esto aquí, y si lo vemos en La Rioja, es la misma persona que lo ha visto allá y lo pintó acá, o es una persona que vino de La Rioja hacia aquí, o de acá estuvo en La Rioja, ¿se entiende, no? Esta idea de las sociedades en viaje es muy antigua. El mundo se pobló desde los primeros Homo sapiens que salieron de África viajando. Nuestra cultura se construyó viajando. Un legado muy importante que yo siempre considero que es el legado negado es el tema genético. Por ejemplo, está de moda decir, se ha dicho muchas veces cuando queremos diferenciar a los argentinos con el resto de los hermanos latinoamericanos, que se dice que los peruanos descienden de los incas, los aztecas, digamos, han sido los predecesores de los actuales mexicanos y que nosotros venimos de los barcos, haciendo alusión a esta migración sobre todo poderosa del siglo XIX que vino de Europa y ocupó esa franja central de la Argentina que es la pampa húmeda, la pampa gringa, como se llama, pero eso estaría dejando afuera a estas grandes poblaciones como mencionamos recién, que son los collas, los mapuches, pero también están dejando afuera a un montón de pobladores de la pampa húmeda que tienen en su ADN sangre prehispánica, comechingona si queremos llamarla, o sanavirona si queremos llamarla, solo que está mestizada, ¿no? Y ese es un elemento de legado muy importante y que debe ser no solo visibilizado, sino asumido. ¿Por qué asumido? La Argentina todavía se debate en una lucha por construir su identidad. Si uno se encuentra con un europeo, va a hablar que hace 1000 años que está en el territorio y que desciende un romano, ha sido el antiguo, digamos, antecesor de los actuales italianos, y ellos se reconocen en esa continuidad. O por ejemplo los alemanes con los germanos, o en el centro de Europa todos se reconocen descendientes de los celtas. Ahora acá nadie se reconoce
descendiente de un indio. A veces ha sido una vergüenza nombrar eso, cuando lo somos. Entonces, la identidad, no estoy negando la pampa gringa, lo que estoy diciendo es que hay un mestizaje profundo en la Argentina y que el componente indígena, como también lo es el componente africano, son elementos que están no solo en la cultura, sino que están en nuestra sangre. Y todos tenemos algún gen dando vuelta que nos vincula a ese lejano mundo indígena o de la esclavitud también. De a poco cerramos los eslabones de la cadena. Estábamos escuchando las historias que salíamos a buscar. Ahora solo nos queda algo más. Algo que en el mundo físico no tiene coordenadas. Viajamos al noroeste de Córdoba, a una antigua zona de volcanes que con el paso del tiempo dejaron un paisaje monumental. El recorrido de este tramo comenzó por Cuesta de la Higuera, sobre la ruta provincial 15. Sentíamos que el viaje ya estaba llegando a su fin. En medio de la Sierra de Pocho, deseábamos encontrar un lugar tranquilo para poder pasar la noche y reflexionar sobre todo lo que veníamos viviendo. Yo siento mucho que en los viajes, sobre todo cuando llega el momento del atardecer, y en ese momento de decir, wow, que agradezco, ¿no? Haber tenido una jornada tan hermosa, haber pedaleado, haber llegado bien. A veces se llega muy cansado, a veces se llega a tal punto que no tenés ganas ni de comer, ni de armar la carpa, ni de nada, simplemente acostarte a dormir, pero con una gran satisfacción y una gran gratificación de haber pasado una jornada tan linda. Nos pasó ahora que hemos estado recorriendo tanto Córdoba, conocido mucha gente y lugares que estaban escondiditos, y porque a veces arrancamos como explorando mucho más lejos y no explorando lo que teníamos más cerquita. Y de repente hoy estamos a 250 kilómetros de casa y tenemos unos paisajes maravillosos, unos lugares increíbles y historias realmente increíbles para contar. Para mí viajar era irme lejos, salir del país, ¿entendés? Y hoy me di cuenta de que casi que viajamos todo el tiempo. Mapumeu Las Palmas, Mapumeu Camiare, Mapumeu Comechingón, Mapumeu Pocho, Imche Ranculche, Mapuche Tailche. Los saludé en mi idioma, mi nombre es Blanca, soy Ranculche, pertenezco a la LOF Huarcancurruf, estamos acá en Las Palmas, departamento Pocho, territorio Camiare o Camiar o Comechingón. Nosotros estamos acá siendo guardianes en este espacio-tiempo de este territorio sagrado, donde existe toda la flora y la fauna en su totalidad. No hay mucha transgresión del humano y estamos acá siguiendo el camino, el rupún de nuestros ancestros, respetando a la vida en su totalidad. Desde que la humanidad existe, el ser humano ha tendido a viajar. Antiguamente se hacía, digamos, por el motus propio, que era caminar. Los pueblos originarios o indígenas somos todavía caminantes, caminamos todo el tiempo los territorios, saber que a través de nuestra cosmovisión o nuestra cosmogonía seguimos portando esa identidad, y en esa identidad está nuestro kimun, nuestra memoria ancestral, que debido a eso nunca dejamos de saber quiénes somos y la función que cumplimos hoy en este plano, ¿no? En la vida uno tiene muchos viajes, como por así decirlo, pero el primer viaje que debemos hacer para poder conectar y saber hacia dónde debemos dirigirnos es el Rupungen, el viaje interior, el viaje para adentro, porque si no comenzamos con ese primer viaje, nunca vamos a poder conectar con los demás caminos que nos toquen transitar. Antiguamente se viajaba para eso, ¿no? Con el propósito de dejar la intención, la buena intención, en cada lugar que uno iba. Tratar de dejar la mejor huella, porque eso es lo que nos vuelve
que los seres humanos comencemos ese orden y esa armonía para entre todos dejar una buena semilla para quienes nos precedan, ya sean nuestros hijos, nuestros nietos y quienes vengan. Chaltumay, Pumer Pungen. Muchas gracias y que tengan ese buen camino interior de meterse dentro de uno mismo para darnos cuenta de quiénes somos. Nuestra identidad se construyó a su vez por muchas otras identidades que se fueron mezclando y transformando. Cada una viajó con realidades y coyunturas históricas diferentes. Sin embargo, cada migrante de ayer y hoy transitó por momentos y experiencias en común. Un desarraigo, un viaje y un destino. A través de este viaje en bicicleta nos quedamos con algo para siempre. Somos la identidad de aquel grupo de nómades que salió de África y también la identidad de un cordobés, llena de alegría, rodeada de música y con una tonada singular que emerge por los rincones de toda la provincia. De un dios negro en las tripas de un legüero, hija guacha de esta tierra, corazón del cancionero. En la sombra del cóndor descendió de la montaña una voz antigua y sabia en el canto de las cañas.